Bienvenidos a la presentación de este tutorial en el que se interpretará el concepto de electricidad dinámica. La electricidad dinámica consiste en la circulación permanente de electrones a través de un circuito, manifestándose como una corriente eléctrica en el interior de un conductor y que es generada por una fuente. Antes de interpretar este concepto, los invitamos a que visiten estas tarjetas, donde se encuentra el enlace de un tutorial sobre el concepto de electricidad y otro sobre lo que es electricidad estática. También aparece el enlace de una lista de reproducción de física y otra lista de reproducción de química. En estas listas de reproducción aparecen diferentes tutoriales sobre temas de estas dos ciencias. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Empecemos por interpretar qué es un circuito. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos interconectados para generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con el fin de transformarla en energía lumínica, como en el caso de este bombillo, o en energía calórica, por ejemplo, en una estufa que esté en esta residencia, o en energía mecánica, bien sea para el movimiento de un motor de una máquina de esta industria o también los motores de una nevera o una lavadora en esta casa. Los componentes básicos de un circuito eléctrico son la fuente, este que viene a ser el conductor, el receptor y el interruptor. La fuente es la que produce la electricidad. Puede ser una pila o una batería en este caso. Y en el ejemplo de la central hidroeléctrica, la fuente sería este generador. Los generadores eléctricos son las máquinas que se utilizan para convertir la energía mecánica en energía eléctrica en centrales hidroeléctricas o también en centrales térmicas o en centrales eólicas. En este ejemplo, aquí tenemos el generador que convierte la energía mecánica del movimiento de la turbina en energía eléctrica. En esta central térmica, el generador transforma la energía mecánica del movimiento o rotación de esta turbina producto del vapor de agua que la hace mover, y el generador transforma la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. En la central eólica, la energía mecánica que se produce por el movimiento de estas aspas, de esta hélice, por el viento, convierte esta energía mecánica de esa hélice en este generador en energía eléctrica. Las partes fundamentales del generador son el rotor y el estator. El rotor, que es este espiral de cobre que gira, y el estator, que viene a ser el campo magnético que es formado por un imán dentro del cual está el rotor. Al girar el rotor y gracias al magnetismo generado por el estator o imán, hace que aumente la corriente eléctrica. Los conductores de un circuito eléctrico son los cables, que en ese caso son cables de cobre por donde se conduce toda la corriente eléctrica o flujo de electrones. En el caso de las centrales, el conductor es todo el cableado que lleva la energía desde las fuentes o centrales hasta las residencias y las fábricas. Los receptores son los objetos o elementos capaces de aprovechar el contacto con la corriente eléctrica para producir un efecto, bien sea de iluminar, como en el caso de este bombillo, o de calentar, como puede ser una resistencia de una estufa que se encuentre en esta residencia.
o también en energía mecánica para mover el motor de una máquina en esta industria o mover el motor de una nevera o de una lavadora en una residencia. Los interruptores son los que controlan o suspenden el paso de la corriente. En síntesis, podemos repasar y decir que la electricidad dinámica es esa circulación permanente de electrones a través de un circuito, bien sea en este caso o aquí en esta central hidroeléctrica, y que esa corriente eléctrica a través de ese conductor es aprovechada por los receptores para transformarla en energía lumínica o en energía calórica o en energía mecánica. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.